no lo controlamos un poquito a nuestro Napoleón casero, que de hecho, como te contaba, voló de un plumazo una ley, fruto del trabajo en el Congreso, de división de poderes no sabe demasiado, pero bueno, acá la prensa muchas veces se hace la tonta, cómplice necesaria. Leímos que la oferta había mejorado. Siempre, si vos venís siguiendo el tema, la oferta es un tema muy sensible. Lo que dicen los propietarios o la prensa es que cuanto más generosa sea y justa sea una ley, menos oferta va a haber, entonces hace un chantaje por ese estilo, cuando en realidad en Europa el Estado interviene para garantizar la oferta, pero bueno, estoy hablando demasiado y tengo una experta que lo va a hacer mucho mejor que yo, nos va a contar si es verdad esto de el crecimiento de la oferta y nos va a poner en contexto todo, incluido eso. Ella es Magalí Silurnikov, ella es licenciada en Administración y cofundadora de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Además es miembro del Observatorio del Derecho a la Ciudad, que nos cae muy bien. ¿Cómo te va, Magalí? Simón te saluda. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, a ver, arrancamos con ese disparador, pero después llévanos donde Sí. quieras. ¿Es A verdad ver, que ahí aumentó la lo oferta? primero que quiero decir de esto que marcabas es que no es que la oferta haya mejorado, sino que aumentó la cantidad de propiedades en alquiler, pero no mejora la oferta porque las condiciones son peores. Bien. Eh, a partir de la derogación, que además hace un par de semanas fui invitada al Congreso de la Nación a hablar sobre esta temática, el decreto 70 derogó una ley atribuyendo que había necesidad y urgencia en la derogación. Bueno, la necesidad y urgencia por nuestra Constitución es una atribución que tiene el Poder Ejecutivo para legislar cuando el Congreso no puede legislar, que no es lo que había pasado porque hacía 2 meses que el Congreso había legislado y había modificado la ley de alquileres. Entonces no se daban las condiciones de necesidad y urgencia para legislar en lo no legislado porque recién se acababa de legislar hacía 2 meses y no se pudo medir tampoco el impacto de esas modificaciones legislativas en la realidad social. La ley necesitaba algunas mejoras que las habíamos propuesto, como esto de que los aumentos sean semestrales en vez de anuales y que sean con otro indicador, porque el ICL tiene una composición muy grande de inflación, entonces se iba muy por encima de las posibilidades económicas de las familias y se había modificado en octubre del 2023. Así que ese era el contexto. ¿Qué pasó? Había desde agosto, desde que se empezó a discutir el tema de modificar la ley, se habían planteado Juntos por el Cambio, había aprobado en diputados un dictamen por el cual los aumentos eran cuatrimestrales, disminuía el plazo a mínimo de 3 a 2 años, y bueno, traía también una serie de beneficios fiscales, financieros, impositivos al sector rentista. Ese proyecto se modificó en el Senado y después fue ratificado en diputados. O sea, hubo gran trabajo legislativo para modificar esta ley, con esto, 2 intervenciones de la Cámara de Diputados y una del Senado de la Nación, recién, o sea, había pasado Sí, todo sí, esto sí, sí. entre agosto y octubre del año pasado. Y para poder forzar esos cambios, que son los que había propuesto Juntos por el Cambio, lo que hizo el sector concentrado del sector rentista fue hacer un lockout, quitar propiedades del alquiler, los grandes tenedores de vivienda, que tienen edificios completos, son dueños de edificios completos, que los ponen en alquiler, los quitaron para forzar aumentos. ¿Qué pasó? Cuando la discusión se da en el Senado de la Nación, no existía ningún fundamento real de que el aumento del plazo mínimo legal de 2 a 3 años que había aumentado con la ley modificada, haya traído como consecuencia la menor oferta o que al revés, que en el caso de modificarse, disminuir el plazo, fuera a aumentar la oferta. Entonces, el plazo mínimo se conservó en 3 años porque eso lo que sí da es estabilidad habitacional a un montón de familias. A nivel nacional es el 20,8% de la población. Acá en la Ciudad de Buenos Aires es una de las más inquilinizadas de América Latina y casi el 40% de la población alquila. Entonces, lo que traía esto era una mayor estabilidad habitacional, es decir, bueno, la familia cuando va a vivir a un lugar se establece en cuanto al trabajo, Olvídate. la educación de los Colegio. Sí, sí, chicos, sí. en el caso de las personas jubiladas, el centro de jubilados, hay toda una cuestión social de Importante. contención social
que se da en el lugar donde uno vive. Por eso también la vivienda es un derecho humano y es un derecho constitucional, y el Estado, los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, tienen la obligación de garantizar el ejercicio de este derecho. Y también los tres niveles del Estado, el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, tienen la obligación de garantizar esto. Esto con la derogación claramente es inconstitucional por todas estas razones que te estoy diciendo, y efectivamente aumentó la cantidad de viviendas ofertadas acá en la Ciudad de Buenos Aires, pero ¿en qué condiciones? El 33% de la oferta está dolarizada, cuando los salarios son en pesos y además fueron devaluados y además perdieron un montón de poder adquisitivo por la inflación. De hecho, para dar un ejemplo, en el caso de los empleados estatales, el aumento interanual la actualización interanual fue del 200% aproximadamente, con una inflación del 288%. O sea, perdieron un poder adquisitivo de casi el 90% de los ingresos. Entonces, en ese contexto, una oferta dolarizada, cuando todavía hay cepo cambiario y demás, no mejora las condiciones. No. Y la propuesta que ponen, que se ven en la mayoría de las publicaciones, es con aumentos trimestrales y por el índice de precios al consumidor. La población inquilina es una población trabajadora con ingresos demostrables, los sueldos no se actualizan por inflación, entonces a los 3 meses de estar pagando un alquiler, cuando aumenta según inflación, se hace imposible de pagar. Y nos han llegado casos a la comunidad, al Observatorio del Derecho a la Ciudad, incluso de propietarios consultando cómo hacer un contrato que les dure, porque las inmobiliarias le daban lugar le proponían aumentos trimestrales por IPC. Los propietarios aceptaban esto porque la inmobiliaria les dice que eso es lo que tienen que hacer, y rápidamente a los 3 meses, cuando la gente no puede pagar, se van, rescinden el contrato. Y hay propiedades que están desocupadas por 2, 3, 4 meses, y nos han consultado locadores, propietarias, que están pagando ahora casi 100.000 pesos para mantener la propiedad. Eso, Expensas, de hecho, yo lo aprendí con vos sobre el lockout, también para tener claro el juego, digamos, que no estamos hablando de un enfrentamiento entre pequeños propietarios e inquilinos que se parecen más entre sí que lo que se diferencian, porque de hecho un propietario chico de 1, 2, 3 propiedades no puede hacer un lockout porque se lo comen las expensas, ¿es así? Igual, además nosotros entendemos que además hay muchas personas inquilinas que también son propietarias, o sea que, por ejemplo, es propietaria de un monoambiente y lo alquila para a su vez alquilarse un departamento de 2 ambientes, por ejemplo, y usa ese departamento monoambiente de garantía propietaria, por un lado, y como un ingreso para reforzar el ingreso del De su trabajo, trabajo, sí, sí. para poder crear algo un poco mejor. O sea, hay inquilinos propietarios también, pues están las dos situaciones, y hay bastantes acá en la Ciudad de Buenos Aires en esa situación. No tenemos el porcentaje exacto porque la Ciudad de Buenos Aires no elabora ese tipo de indicadores, pero sabemos que es una situación real, que existe, que hay propietarios que son propietarios e inquilinos simultáneamente, y acá el problema que tenemos es las inmobiliarias, la forma en la que intervienen y presionan incluso a los propietarios para poner condiciones en los contratos que muchas veces se le vuelven en contra porque son cláusulas abusivas, entonces las cláusulas abusivas se deben tener por no escritas, o porque proponen esto, aumentos trimestrales por inflación, cuando los sueldos no se actualizan por inflación y está aumentando todo lo demás. O sea, una familia que hoy, supongamos una familia que tiene dos ingresos, de cada ingreso de 700.000 pesos, 1.400.000 pesos. Vamos a poner una familia que más o menos cobra bien, 1.400.000 pesos, y está pagando hoy un alquiler de por lo menos entre 400 y 500.000 pesos, más el aumento de la prepaga, más el aumento de los combustibles, más el aumento de las cuotas escolares, más el aumento de los precios en el supermercado, se hace imposible Más los de servicios. sostener. Y eso estamos hablando de una familia que cobra bien, con dos ingresos. Nosotras vemos muchos casos de familias monomarentales que alquilan, que son mujeres que están a cargo de los menores, cuyos padres son incumplidores alimentarios, y tienen que trabajar en 2 o 3 lados, trabajar los fines de semana, toda la semana, casi sin ver a sus hijos para poder sostener un alquiler. Entonces es también la pérdida de calidad de vida, y también para los chicos, eso, que está creciendo
sin los cuidados que necesitan, Olvídate, porque las madres están esclavizadas para poder pagar el alquiler. olvídate. Esa es la situación que vemos que más se repite, porque también hay una cuestión estructural un poco más grande, que si tengo unos minutitos lo Sí, obvio. explico lo más sencillo que pueda, que en Argentina hasta hace 30 años solamente los hombres podían ser propietarios o podían administrar las propiedades. Esto cambió con la ley de divorcio, que cambió hace muy poco en nuestro sistema jurídico, y eso provocó que las mujeres por mucho tiempo no pudieran heredar, no pudieran administrar, entonces ya había una brecha habitacional en cuanto al acceso a la propiedad privada entre mujeres y hombres, que era por el mismo Código Civil, proponía esa forma. Refrescame, ¿en Entonces, qué como año se dio la ley de divorcio? ¿cómo? Refrescame, ¿en qué año fue la ley En de el año divorcio? 89, si no me equivoco, No, 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 está bien, ya me ubicás no más o recuerdo si fue menos, el 89 o el 88, ya me fue ubicás en por ahí. rango. O sea, éramos más Porque parecidos a Qatar que lo que suponíamos. Muy bien, sí, exactamente. Además, no se podía, justamente por no a poder divorciarse, tampoco se podían dividir los bienes. claro. Y quien administraba, y todavía está muy metido en nuestra cultura en Argentina, porque se ve en todas las provincias, en todas partes, pasa lo mismo. Yo veo situaciones que se repiten en todos lados, que es, si hay una hermana y un hermano que heredan, el que administra la propiedad es el varón. Si la ex parejas, en general el que se ocupa de la propiedad es el varón. O sea, se replica esto por una cuestión cultural que está en Argentina muy instalada, que no se desarmó con el tiempo, y eso también provocó una brecha, y acá en la Ciudad de Buenos Aires también existe esta brecha habitacional, a la cual se le suma la situación de las familias monomarentales con el incumplimiento de los deudores De los alimentarios, padres. y la mujer a cargo de todo, de los cuidados, del alquiler, del pago de todo lo que necesita un niño o una niña para crecer, ¿no? De la educación, de la salud, de Y todo. decime, Magalí, Entonces, sí. al principio, aparte son todas cosas que he ido aprendiendo al charlar con vos, al principio hablaba que el colmo del país colonizado es que te vendan el ejemplo al revés de lo que hace el país central, ¿no? Porque a nosotros nos venden la desregulación porque se supone que nuestros padres simbólicos así lo hacen y en verdad no lo hacen así, hacen todo lo contrario. En todas las economías del mundo, primero que al ser un derecho humano y como lo es el derecho a la vivienda, prácticamente en todo el mundo hay políticas públicas para regular las relaciones de alquiler. Pasa en España, pasa en Alemania, pero también pasa en Estados Unidos, y también ante la falta de políticas, por ejemplo, compartimos hace muy poquito en las redes de la comunidad, la situación en la que están en Los Ángeles, donde mucha gente por no poder pagar el alquiler, la renta, como dicen allá, no poder pagar el alquiler y tampoco tener la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, de poder comprar, están viviendo en carpas. Y Los Ángeles, que era la ciudad ícono, de hecho, de todo lo que fue la década de oro del cine Sí, estadounidense, sí, sí, hoy está la lleno de sede del carpas. glamour. Claro, hoy es carpas, carpas, Ok, gente viviendo en carpas, y se ven rutas enteras llenas de carpas, ¿no? Y en el video que compartimos decían, esto no es Cuba, es Los Ángeles, claro. y está pasando esto. ¿Por qué pasa esto? Porque desde hace un tiempo a esta parte el modelo neoliberal o liberal lo que fue haciendo fue tratar de concentrar el poder económico cada vez en menos manos y dificultar, entre otras, el acceso a la vivienda. Antes, hace 50 años, acceder a una vivienda propia era mucho más sencillo que en los últimos 20, 30 años cada vez se torna más imposible, y hay una cuestión de falta de políticas públicas para asegurar esto. ¿Por qué? Porque es un negocio muy grande en el que están involucradas una gran parte de la política, tanto de todos los partidos políticos. Acá ahí no hay distensión, y los Totalmente. negocios inmobiliarios. A ver, eh, a vos que estás escuchando, te aclaro algo sobre lo que sin duda Magalí puede llegar a explayarse después. Hay tantos grupos económicos concentrados porque es el único negocio donde entras en pesos y salís en dólares. Es así por una estupidez además es un cultural negocio de nuestra que blanqueo aceptamos eso alguna vez. energético. Todo tuyo. No, perdón que te Por interrumpa. favor, por Te favor. decía que además es un negocio para el narcotráfico, el blanqueo de capitales, porque justamente por eso le ponen precios ridículos y sin ningún sentido. O sea, ¿cómo se decide el precio de venta de una vivienda?
es discrecional, se juntan 3 o 4 del sector más concentrado de la economía, el círculo rojo, dicen, bueno, el metro cuadrado en tal barrio, y bueno, me parece que debería valer, no sé, 3.000, 4.000, $5.000. Es discrecional, no hay un criterio, no es que dicen, bueno, en base a estos criterios proponemos que salga tanto. No, es totalmente discrecional, entonces el valor de venta, de hecho, vemos cómo se inflan todo el tiempo los precios en dólares, propiedades que hace 10 años salían $50.000, hoy salen $100.000. O de repente, o propiedades que salían y después te dicen, ay, pero ahora bajó el precio porque ahora están en 80.000. Y hace unos meses estaban en 100.000. ¿Por qué estaban en 100.000? No hay criterio, no hay Sí, sí, criterio. de hecho Porque estaban en cien nosotros mil porque sacamos no, muy, no, muy seguido a un especialista en narcotráfico y justamente decía eso, que tanto en Rosario, que hay un lugar que paradójicamente se llama Torres Blancas, y él decía que es fruto del narcotráfico, bueno, Puerto Madero en Cava, que está vacío y funciona igual y nadie se preocupa. Vos Imagínate. fíjate la relación que hay entre el tema de la hidrovía, los puertos, ¿no? El tráfico por el agua, y estas hiperconstrucciones de lujo vacías que están en Nordelta, en Puerto Madero, en Rosario, y que son construidas por la misma empresa. Muchas de ellas son construidas por IRSA. IRSA, que es la empresa de ¿Ah, Elstein, sí? que es ¿Es Irsa la que construye? El gran Eduardito y Elstein, muy bien. grande de esas construcciones de lujo, uno de los mayores tenedores es IRSA de los constructores. De hecho, acá en la ciudad de Buenos Aires se le está dando a través del banco hipotecario que tiene el mismo dueño que IRSA, se le está dando el edificio Catalinas, que podría ser para construcción de vivienda social, o por ejemplo, esto para las alquiler social de las familias monomarentales, que en la ciudad de Buenos Aires abundan. Se le está dando para hacer un negocio privado, un emprendimiento privado, y hacer vivienda al precio que se le ocurra al sector privado, Sí, con porque una no, subvención estatal fortísima, sí, sí. con, sí, de hecho, Fraudulenta, olvídate. le quitaron impuestos, le quitaron el impuesto a la plusvalía, es todo beneficio Sí, 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 sí. exclusivamente para el sector que más tiene, en perjuicio de quitarnos, por ejemplo, tierra pública a los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de Buenos Aires, porque esa tierra es nuestra, ese Abs- edificio es nuestro, eso se pagó, absolutamente. se construyó con los impuestos que pagamos nosotros. Sí, sí. Entonces, nuestro patrimonio. Lo mismo ocurre, para dar un ejemplo, también quieren hacer un emprendimiento inmobiliario de estas características con los terrenos de Canal 7. Ese espacio, esas tierras, son tierras públicas, pertenece a todo el Estado Nacional Argentino, le pertenece a cada habitante de norte a sur de todo el país, y se quiere hacer un emprendimiento privado donde nadie de todo el país va a recibir ningún beneficio. Ahora, eso se construyó, se compró y demás con patrimonio, Sí, con sí, pago de impuestos el de todos Movistar los Arena, usuarios. de hecho, también. Está hecho en tierras públicas por nada, por cero plata. Y deberían darnos entradas gratis a los de Cava, pero no, no, no nos dejan. A los que vivimos cerca también. Lo padezco, lo padezco. Ni hablar. Pero sí, se hizo. La única función social que cumplió en su momento, que fue una buena, que fue para hacer vacunación contra el COVID, pero después todo lo demás es todo para el sector privado, Olvídate. y nos quita posibilidades de estacionamiento, nos ha quitado del tránsito por el espacio público. Sí, ni hablar, pero no nos metamos ahí porque si no No, perdemos porque es foco. muy O sea, obvio, pero en otro día bueno, te eh, hablamos de eso nada más. pero bueno, con el tema de alquileres, sí es importante que la gente tenga en cuenta esta situación de que hay oferta impagable. Por eso, si entran hoy a cualquiera de las páginas que hacen publicación de propiedades, van a ver que muchas dicen que bajó el precio, tienen que bajar los precios para ver si alguien entra. Pero ¿qué pasa? Aumentan las expensas, y la realidad es que los sueldos no acompañan a la realidad económica y las exigencias económicas, tanto de los combustibles como del supermercado, como del alquiler. Entonces, Vos decías bueno, que Cava es una de las ciudades más inquilinizadas. ¿Qué porcentaje de propietarios hay en Cava? 50% y bajando, porque vemos Mira, que año tras año disminuye la cantidad de propietarios, aumenta la cantidad de hogares inquilinos, y esto también ocurre por las herencias. Una propiedad donde antes habitaba una familia, fallece el titular, sí, sí. heredan
tres hijos, por ejemplo, cada uno con lo que le toca, no puede comprar nada, no puede comprar ni una pieza, entonces con esa porcioncita van a ser inquilinos, o sea, pasan a alquilar, dejan de tener estabilidad habitacional y pasan a ser inquilinos. Entonces todo el tiempo la demanda de alquiler aumenta año tras año porque cada vez hay menos posibilidades de ser propietaria en esta ciudad, y ni hablar de los sueldos estatales que está pagando el gobierno de la ciudad, que están en promedio alrededor de 400.000 pesos. Entonces, ¿cómo hacen los trabajadores, de los empleados públicos del gobierno de la ciudad, para poder habitar en la ciudad donde trabajan con los sueldos que tienen y con los alquileres que se ofrecen, cuando no hay ninguna política pública para decirte, por ejemplo, el caso de los trabajadores de la salud? El personal de enfermería que promedia los 400.000 pesos de ingresos, 500.000 pesos en los mejores de los casos, ¿cómo hace para pagar un alquiler? Sí, sí, Tiene olvídate. que tener pluriempleo para poder alquilar. Y Muchi pluriempleo. Muchi pluriempleo, ni siquiera dos. Tiene que ser pluri de verdad. Sí, es pluriempleo porque hay hasta triple empleo. O sea, Claro. hay gente que trabaja 2 veces en la semana en 2 trabajos y los fines de semana en otro trabajo más. Claro. Entonces, Sí, evidentemente hay que juntarse y tratar de encontrarle una manera a esto, porque esto nos vamos al abismo, es así de simple. A ver, pasadas para que la gente se acerque a lo que ustedes hacen, al material que contaste que subiste. Pasanos las redes, por favor. sí, en las redes. En Instagram, no sé, ahí se está escuchando, sí. 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 En Instagram nos encuentran como Comunidad Federal Inqui, en Twitter @inquilines, y en Facebook Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria. Perfecto. Bueno, para que presionemos, recordemos que estamos todos a la espera de que diputados tenga el coraje suficiente como para declarar el DNU de nuestro Napoleón Casero como tiránico e inconstitucional, como dicen ustedes. El tiránico DNU, con toda razón, ¿no? Obviamente. Sí. Bueno, querida Magalí, muchas gracias por esta charla. Tendremos muchas en el Gracias a futuro. ustedes. Un gran abrazo. Abrazos.